Materia, forma y sustancia en el universo. El mundo está formado por millones de materiales diferentes. La arenisca del Gran Cañón, las aleaciones fuertes y no muy pesadas de un avión jet y los plásticos resistentes a las abolladuras que componen las carrocerías nuevas de los autos y camiones. Pese a tener diferentes pesos, formas y texturas, estos materiales tienen algo en común: están hechos de materia. La materia es aquello que resiste un cambio en movimiento. Como esta roca está hecha de materia, no puede moverse a menos que se le aplique una fuerza. Asimismo, los pequeños granos de arena no se mueven si una fuerza como la gravedad o el viento no los impulsa. La resistencia a un cambio en movimiento se llama inercia y es una propiedad de toda materia. Cuanto mayor es la masa del objeto, mayor es la inercia que posee. Por ejemplo, los camiones tienen mucha más inercia que los autos pequeños. Por esa razón, los camiones necesitan motores más grandes y poderosos que los autos. La materia se define también como aquello que tenga masa y que ocupe espacio. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de materia, pero no toda la materia es visible para nosotros. Por ejemplo, el aire es invisible, pero como apreciamos en un globo aerostático, el aire ocupa espacio y se expande cuando está expuesto al calor. Por otra parte, la luz a la que podemos ver no ocupa espacio y no tiene masa. Por estas razones, sabemos que la luz no está hecha de materia. Tipos de materia. Los millones de diferentes tipos de materia pueden clasificarse de varias maneras. Las dos clases más grandes de materia son la heterogénea y la homogénea. La materia heterogénea está formada por dos o más clases de materia que se distribuyen en forma irregular y que pueden separarse físicamente. Todas las materias heterogéneas son mezclas. La basura es un ejemplo de mezcla heterogénea. Materia homogénea, soluciones y sustancias. Algunos tipos de materia homogénea son también mezclas. Las mezclas homogéneas se llaman soluciones. El agua de mar es un ejemplo de solución. Está formada por partes de sal, agua y varios minerales. No todas las soluciones son líquidas. Estos buzos están respirando una solución gaseosa de oxígeno y helio. Al combinar dos metales, se pueden formar soluciones sólidas llamadas aleaciones. Las aleaciones son combinaciones de dos o más metales. Las sustancias son otra clase de materia homogénea. Una sustancia tiene siempre la misma composición y no puede separarse físicamente. El agua es una sustancia homogénea. La composición del agua, H2O, es siempre la misma. La sustancia puede subdividirse en dos clases: los elementos y los compuestos. Las sustancias más simples son los elementos. Un elemento está compuesto por una sola clase de átomo. Hay 109 elementos diferentes. La tabla periódica nos brinda información sobre cada elemento y además clasifica las relaciones entre ellos. Cuando dos o más elementos diferentes se combinan químicamente, se forma un compuesto. Las características de los compuestos suelen ser muy diferentes de los elementos que los forman. Por ejemplo, el oxígeno es necesario para que se produzca la combustión y el hidrógeno es un gas muy inflamable. Pero cuando se combinan los dos, forman el compuesto del agua, que puede usarse para extinguir el fuego. Los compuestos, al igual que los elementos, no pueden separarse físicamente. Solo pueden ser divididos y creados mediante reacciones químicas. Propiedades químicas y físicas de la materia. Los diferentes tipos de materia tienen diferentes características llamadas propiedades. Por ejemplo, la gasolina es inflamable y el agua no. La materia tiene dos tipos de propiedades, químicas y físicas. Ejemplos de propiedades químicas son la inflamabilidad, la reactividad, la combustibilidad, la naturaleza ácida o básica de la sustancia y la tendencia para ionizarse en una solución. La ionización es el proceso de pérdida o ganancia de electrones.
Los cambios químicos ocurren cuando las sustancias se transforman en nuevas sustancias con propiedades químicas y físicas diferentes. Por ejemplo, la gasolina que se quema en los automóviles se transforma por el proceso de combustión en monóxido de carbono, dióxido de carbono, en varios hidrocarburos y en vapor de agua, que tienen propiedades diferentes de la gasolina. Los cambios químicos también aparecen cuando las emisiones de azufre de las plantas de energía nuclear se combinan con vapor de agua en la atmósfera y forman una solución débil de ácido sulfúrico que se denomina lluvia ácida y que puede tener un efecto devastador en nuestro ambiente, ya que afecta de manera negativa la vida acuática y los bosques. Las propiedades físicas se pueden observar sin que la materia se modifique químicamente. Un ejemplo de una propiedad física de la materia es el punto de congelación. Pese a que la transformación del agua en hielo y nieve modifica la apariencia física del agua, su naturaleza química no cambia. Otros ejemplos de propiedades físicas son la forma, el tamaño, el color y la dureza. La materia puede describirse e identificarse por sus propiedades físicas. Por ejemplo, podemos diferenciar al hierro del aluminio comparando su densidad, solidez, textura y color. A los líquidos se los puede distinguir por su olor, color, combustibilidad y punto de ebullición, entre otras características. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado de una sustancia puede modificarse al aplicarle o quitarle energía térmica. De los 90 elementos que existen naturalmente, 77 están en estado sólido a temperatura ambiente. Sin embargo, a todos ellos se los puede llevar a un estado líquido o gaseoso mediante la aplicación de energía térmica. El hierro puede calentarse hasta transformarlo en líquido para poder moldearlo de varias maneras. El oxígeno y otros gases en los cohetes espaciales están condensados hasta el punto que dentro de los tanques están líquidos, pero inmediatamente vuelven al estado gaseoso cuando se los libera de los tanques durante el despegue. Cuando los gases se inflaman, se convierten a un estado de plasma muy excitado. Todos los sólidos tienen un volumen y tamaño definidos. Existen dos tipos de sólidos, los verdaderos y los amorfos. Los verdaderos tienen una estructura cristalina, lo cual significa que sus átomos están ubicados en patrones regulares que se repiten. El agua forma patrones cristalinos cuando se congela y se hace sólida. La estructura cristalina da mucha rigidez a los sólidos verdaderos. Algunos materiales como los plásticos y el vidrio parecen sólidos, pero no poseen una estructura cristalina definida. Estos materiales se llaman sólidos amorfos, que quiere decir sin forma. En algunas casas antiguas las ventanas de vidrio son más gruesas en la parte inferior que en la superior. Esto ocurre cuando con el paso de los años el vidrio se va desplazando hacia abajo debido a la falta de una estructura cristalina. Dos elementos, el mercurio y el bromo, son líquidos a temperatura ambiente. Sin embargo, miles de compuestos como el agua se suelen encontrar en estado líquido. Los líquidos se adaptan a la forma de los envases que los contienen, como el agua en un vaso o en un lago o laguna de montaña. Hay 11 elementos que a temperatura ambiente se hallan en estado gaseoso. El aire que rodea la Tierra es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Los gases no tienen naturalmente volumen y forma definidos y se adaptan a la forma y volumen de los envases en los que se encuentran, por ejemplo, el aire en un globo aerostático. La materia existe en estado de plasma solo a temperaturas extremadamente altas. En el estado de plasma, los electrones se separan de los átomos y la materia se llena entonces de partículas cargadas. La superficie del Sol tiene una temperatura de alrededor de 6.000 grados centígrados y la mayor parte de la materia que lo compone se encuentra en estado de plasma. Las llamas son un ejemplo de materia en estado de plasma. Los científicos pueden decir qué sustancias están en dicho estado a partir del color de la llama. Cuando las sustancias cambian de un estado a otro, ocurren cambios físicos, pero no se producen modificaciones químicas. Cuando el agua hierve y se transforma en gas, sigue siendo químicamente H2O. La temperatura a la cual un líquido se transforma en gas es el punto de ebullición. El agua hierve a alrededor de 100 grados centígrados. El vapor que sale es agua en estado gaseoso.
El punto de congelamiento de una sustancia es la temperatura a la cual pasa del estado líquido al sólido. La temperatura a la cual la materia pasa del estado sólido al líquido es el punto de fusión. El punto de congelamiento y el punto de fusión de una sustancia ocurre a la misma temperatura. El agua se congela y se fusiona a 0 grados centígrado. El hielo es agua en estado sólido. Cuando el sol calienta el hielo que cubre este arroyo, aumenta su temperatura a más de 0 grados y entonces vuelve al estado líquido. Propiedades físicas de la materia, conductividad. Existen otras clases de propiedades físicas además de los puntos de ebullición y de congelamiento de una sustancia. Una de ellas es la conductividad, la capacidad para transmitir calor o electricidad. Materiales como el cobre o el aluminio son conductores, o sustancias que transmiten sin dificultad el calor y la electricidad. Aquellos materiales que resisten el flujo del calor y la electricidad se llaman aisladores. El vidrio y el caucho son ejemplos de aisladores. A ambos se los utiliza para aislar el flujo de corrientes eléctricas. Algunos elementos como el silicio son semiconductores. La característica de conducir electricidad bajo ciertas condiciones específicas que poseen es ideal para la fabricación de transistores y circuitos integrados que se emplean en productos como televisores y computadoras. En general, la mayoría de los metales son conductores y la mayoría de los no metales son aisladores. La instalación alámbrica de cobre se suele utilizar en las casas y en los edificios comerciales. Al alambre se lo aísla con coberturas de caucho o plástico para evitar peligros eléctricos. Propiedades físicas de la materia, maleabilidad. La propiedad física conocida como maleabilidad está relacionada con la facilidad con que se puede modificar la forma de un material. La mayoría de los metales son maleables, mientras que los no metales suelen ser quebradizos. La maleabilidad es la capacidad que tiene un material para que se lo martille, se lo lamine o se lo prense entre planchas. El acero es usado para fabricar carrocerías de autos y miles de otros productos porque es muy fuerte pero maleable. Propiedades físicas de la materia, solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. La sal es altamente soluble, al igual que el magnesio y el yodo. A todos estos elementos los encontramos en el agua de mar. Estos elementos pueden ser separados de ella si se le aplica calor al agua de mar y se almacena y luego se enfría el vapor que salga. De esta manera se apartan la sal y otros elementos. El proceso se denomina destilación. Propiedades físicas de la materia, densidad. Otra propiedad física de la materia es la densidad. La densidad es la cantidad de materia que existe en un volumen determinado. La densidad se obtiene dividiendo la masa de un material dado por el volumen y se suele expresar en gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es 1, con lo cual cualquier cosa que flote tiene menos de 1 y cualquier cosa que se hunda tiene una densidad mayor que 1. Es interesante destacar que el hielo, debido a su estructura cristalina y de presiones, tiene una densidad de 0,92. Por esa razón, los icebergs flotan en la superficie del océano. De la misma manera, los transatlánticos, que están hechos de materiales de densidades altas como el hierro y el acero, tienen una densidad total de menos de 1 debido a los espacios libres en sus cascos. La ciencia de la química se centra en las propiedades químicas y en los cambios químicos de la materia. Las propiedades químicas describen de qué forma una sustancia interactúa con otras. Propiedades químicas de la materia, reactividad. Una propiedad química muy importante es la reactividad. Muchas sustancias interactúan químicamente con otras con facilidad. La mayoría de los metales son muy reactivos y tienden a combinarse con otras sustancias para formar compuestos. La corrosión es un ejemplo común de la reactividad de los metales. El hierro, el cobre y muchos otros metales tienden a corroerse cuando entran en contacto con el agua y el oxígeno de la atmósfera.
Por esta razón se suele pintar o cubrir los metales con otros metales menos reactivos, como el zinc, que resiste la corrosión. El aluminio es uno de los pocos metales que no se corroe fácilmente. Reacciona con el oxígeno del aire formando una delgada capa de óxido sobre su superficie que lo protege de una corrosión mayor. Por ese motivo y por su bajo peso, se lo emplea para enlatar bebidas. Propiedades químicas de la materia. Ácidos, bases. Otra propiedad química es la reactividad de una sustancia con un ácido o una base. Por ejemplo, a una varilla de vidrio no la afecta una alta concentración de ácido clorhídrico, mientras que una tira de zinc reacciona enseguida con el mismo ácido. Las sustancias básicas como el bicarbonato de sodio suelen tener una reacción fuerte con una sustancia ácida como el vinagre. Como en todas las reacciones químicas, en este caso también se forman sustancias nuevas, agua y un tipo de sal. Propiedades químicas de la materia: combustibilidad, inflamabilidad. Otras dos propiedades químicas son la combustibilidad y la inflamabilidad. Una sustancia es combustible si se quema. Un material inflamable se enciende con facilidad y se quema con gran fuerza. A partir de estas definiciones podemos clasificar a la madera como combustible y a la gasolina como combustible e inflamable. Revisión. Vimos que materia es aquello que tiene masa, ocupa espacio y resiste un cambio en movimiento. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, más resistirá un cambio en movimiento y más grande será su inercia. La materia puede existir en uno de los 4 estados: sólido, líquido, gaseoso o plasma. El estado en el que una sustancia existe es el resultado de su nivel de energía cinética. La energía cinética de una sustancia puede aumentarse si se le aplica energía. Si a una sustancia se le aplica la energía suficiente, cambia de estado. Todos los tipos de materia tienen propiedades físicas y químicas únicas. Las propiedades físicas de una sustancia se pueden observar sin modificar la sustancia químicamente. Algunas propiedades físicas son la solidez, la densidad, la conductividad y el punto de ebullición. Las propiedades químicas de una sustancia aparecen solo durante las reacciones químicas, las cuales alteran las propiedades físicas y químicas de una sustancia y crean una nueva sustancia o sustancias. Algunas propiedades químicas son la inflamabilidad, la combustibilidad y la reactividad. Si comprendemos la naturaleza de los diferentes tipos de materia, comenzamos a comprender los ladrillos con que está construido el universo.